Conocí al Señor a los 4 años de edad en una familia muy disfuncional y después el Señor sí nos agarró a todos y nos metió divinamente en su presencia, en su palabra. Y hoy día sí tengo el gozo de decir que ya toda mi familia conoce al Señor. He recorrido muchos lugares en la nación. Soy dichosamente soltera para Cristo y no por falta de pretendientes, gracias a Dios, sino que en un tiempo de la juventud habían 3 hombres de Dios, todos convencidos que habían escuchado del Señor que yo iba a ser su esposa. Y yo dije, 3 no pueden ser. Entonces me metí en un ayuno y oración de 3 días, un día por cada hombre, y le pregunté al Señor qué quería Él. Hasta allí mi anhelo era casarme y tener 7 hijos pelirrojos. Pero en ese ayuno Dios me habló y Él me dijo, tú puedes escoger, te puedes casar y te bendeciré, pero realmente a causa de mi llamado en tu vida me serás más útil si te quedas soltera para mí. Entonces yo le dije, sí Señor, y salí de ese ayuno a decirles, el Señor dijo que no, el Señor dijo que no, el Señor dijo que no. Y hasta ahora Él ha sido un marido que cuida tanto de mi vida que no tengo ninguna queja. Él provee como el mejor marido puede proveer, Él cuida como el mejor marido puede cuidar. Tenemos un Padre amoroso, un Padre glorioso, y Él te ama a ti igual como me ama a mí. Amén. Entonces, no sé si ya entrar en la palabra, ¿estamos? Ok, listo. Entonces, yo voy a pedirles abrir la palabra conmigo esta tarde en Hechos, capítulo 1. El libro de los Hechos, capítulo 1. Saben que yo ministro a veces en eventos muy grandes, a veces en congresos de pastores, a veces en congresos de denominaciones, a veces en congresos de mujeres, pero cuando me dicen jóvenes, mi corazón corre, porque yo sé algo de lo que Dios tiene para ustedes en esta generación. Y yo casi quisiera poder devolver el reloj varios años para poder vivirlo con ustedes, porque va a ser una cosa muy tremenda lo que Dios va a hacer con ustedes. Y yo amo mucho a los jóvenes. Cuando yo miro a la juventud de esta generación, y no estoy hablando de los de la iglesia, pero los que no conocen al Señor, se me parte el corazón. Y uno mira y uno ve, hay tantas cosas tan fuertes que les está tocando enfrentar. La droga, la violencia, es un tiempo de anarquía. Se han dividido las generaciones, hablando de los del mundo. Es un tiempo muy difícil para la juventud. Y no hace mucho yo estaba allí en la ventana de mi alcoba, al frente hay un parque, y había un grupo de jóvenes allí haciendo sus drogas, haciendo otras cosas que no se debería hacer a la luz del día ni tampoco en la oscuridad. Y yo estaba llorando y orando por ellos y diciendo, Señor, ¿qué va a pasar con esta generación? Y el Señor me habló y Él me dijo, ¿te has olvidado de la tuya? Y yo recordé los años 60 en los Estados Unidos. Nos llamaban la generación de los hippies. Yo no era hippie, pero esa era nuestra generación. Era de droga, rebeldía, anarquía. Las generaciones totalmente separadas. Eran tiempo de violencia. Pusieron muchas bombas en mi universidad mientras yo estaba estudiando. Era un tiempo igual a este tiempo. ¿Y saben qué pasó? De repente, el Espíritu Santo de Dios sopló sobre mi generación. Y cuando Él sopló sobre mi generación, nos agarró para Él. Y no de cualquier manera. De repente el Espíritu Santo caía en los lugares de rebeldía. De repente el Espíritu Santo cayó en las universidades, cayó en los colegios, de repente cayó en las comunas de los hippies. De repente hubo un gran avivamiento, un tremendo avivamiento. Gente en la calle simplemente caía de rodillas, allí delante de todo el mundo, clamando a Dios, pidiendo perdón por su pecado. Nadie les estaba
nadie les estaba predicando. El Espíritu Santo llegó y nos agarró para Él. ¿Están conmigo esta noche? Y después de que Él me hizo recordar lo que Él había hecho con mi generación, me volvió a hablar y me dijo, ¿y no crees que lo puedo hacer otra vez? Y yo le dije, sí, Señor. Sí, Señor. Y ustedes son instrumentos que el Señor va a usar para alcanzar a su generación para Cristo, con el poder del Espíritu Santo. Entonces, ahora sí, les pido que miremos aquí Hechos capítulo 1. Y vamos a leer, les pido que por favor lean conmigo en voz alta. Me gusta mucho enseñar de esa manera porque te llega mucho más adentro que si solo me escuchas a mí leerla. Vamos a leer Hechos 1, versículos 4, 5, 8 y 9. 4, 5, 8 y 9. Y antes de entrar en esto, quiero aclarar algo. Yo no tengo cáncer. Yo estoy calva, pero no es por cáncer. Es un problema autoinmune de la tiroides. Entonces allí ya quito toda la curiosidad. No tienen que estar preguntando qué será lo que le está pasando. Es eso es. Ok, Hechos 1, versículos 4, 5, 8 y 9. Todos juntos, por favor. Y estando juntos, les mandó que no se fueran de Jerusalén, sino que esperasen la promesa del Padre, la cual les dijo, oísteis de mí. Porque Juan ciertamente bautizó con agua, mas vosotros seréis bautizados con el Espíritu Santo dentro de no muchos días. Versículo 8. Pero recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo, y me seréis testigos en Jerusalén, en toda Judea, en Samaria y hasta lo último de la tierra. Y habiendo dicho estas cosas, viéndolo ellos, fue alzado y le recibió una nube que le ocultó de sus ojos. Ahora es algo asombroso que Jesús les haya dicho esto a ellos en este momento, porque cuando ocurrió lo que acabamos de leer, ellos acababan de terminar el mejor instituto bíblico que se ha visto sobre la faz de la tierra. 3 años andando con el Señor, ¿te lo puedes imaginar? 3 años estando con Él día y noche, 3 años comiendo con Él, 3 años escuchando la palabra de Dios predicada por el que escribió la palabra, por el que es el verbo. Y 3 años viendo esa palabra tan perfecta que salía de la boca de Él, respaldada por señales, por prodigios. Lo vieron cambiar agua en vino, lo vieron sanar leprosos. Dice la palabra que sanaba mancos, volvía a crear las partes del cuerpo que faltaban. Lo vieron hablar y que la naturaleza le obedeció, la tempestad paró inmediatamente. Lo vieron resucitar muertos. Y al final lo vieron morir y lo vieron resucitar. Y cuando ocurrió lo que acabamos de leer, Él llevaba 40 días resucitado con ellos y enseñándoles unas cosas más antes de subir allí al cielo y sentarse a la derecha del Padre, de donde vendrá muy pronto por ti, por mí. Y lo último que Él les dice antes de subir es lo siguiente. Dice, recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo, y me seréis testigos en Bogotá, en toda Cundinamarca, en Colombia y hasta lo último de la tierra. Y les dice, no se me vayan de aquí hasta no haber recibido la promesa del Espíritu Santo. Y les dice, todavía no tienen lo que necesitan. ¿Qué más les podía hacer falta? Con todo lo que ellos habían vivido, ¿cuántos quisieran vivir lo que ellos vivieron con excepción de sus muertes? Yo también. Yo no sé si te pasa, a mí me pasa muchas veces. Estoy leyendo la palabra y me gusta meterme en la escena, imaginar cómo fue. Y yo no sé cómo funciona esto, pero yo espero que haya algún sistema de DVD celestial en el cielo, que podemos llegar y decir, Señor, yo quiero ver tal escena de la palabra. ¡Pum! Y que allí ya podemos ver, porque uno la ha imaginado tantas veces. Pero entonces Él les dice, todavía necesitan algo más, falta algo más. Por favor, dile a la persona a tu lado, algo más, algo más. ¿Y qué fue ese algo más? Fue la llenura con el Espíritu Santo.
Ahora, la obra del Espíritu Santo no empieza con el bautismo del Espíritu Santo. La obra del Espíritu Santo empieza mucho antes. De hecho, Él es el que nos mostró que necesitamos un Salvador. Él es el que trajo convicción de pecado sobre nosotros y nos mostró que estábamos perdidos. Y Él es el que vino a morar en nuestras vidas cuando recibimos a Jesús como nuestro Señor y Salvador. Vamos a Efesios 1:13, por favor, dejemos apartar esta escritura porque volveremos aquí. Y Efesios 1:13, todos juntos. En Él también vosotros, habiendo oído la palabra de verdad, el evangelio de vuestra salvación, y habiendo creído en Él, fuisteis sellados con el Espíritu Santo de la promesa. En el momento en que tú recibiste a Jesucristo en tu corazón, el Espíritu Santo literalmente vino a morar en ti. Y puso un sello sobre tu corazón que dice propiedad de Jesucristo. ¿Cuántos tienen ese sello aquí en esta tarde? Desde ese momento, Él literalmente mora aquí. Desde ese momento somos templos del Espíritu Santo. Pero entonces ese es el sello de salvación. Y cuando nosotros volvemos aquí a Hechos 1, no está hablando del sello de salvación, está hablando de otra manifestación diferente del Espíritu Santo. Pero recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo. Me seréis testigos. Por favor, digan conmigo, testigos. Ajá. Testificamos de dos maneras básicas. Testificamos con nuestra boca y con nuestra vida. Ahora, honestamente, ¿a cuántos les da miedo cuando sientes que Dios quiere que tú hables de Él? ¿Pueden levantar la mano? Ajá, casi todos, bueno, casi todos, tal vez todos. Pero ¿cuántos han estado enamorados alguna vez? ¿Pueden levantar la mano? Ok. Y si eres casado o casada, más te vale levantar dos manos. Cuando una persona está enamorada, ¿le cuesta hablar de la persona que ama? No. Por la mañana está hablando de esa persona, por la tarde, por la noche, hasta dormido o dormida está hablando de esa persona. ¿Estoy en lo cierto? ¿Por qué? Porque se ha enamorado. Y realmente la llenura con el Espíritu Santo lo que hace es que nos hace enamorarnos del Señor Jesucristo. Y cuando estamos enamorados del Señor Jesucristo, por la mañana hablamos de Jesús, por la tarde, por la noche, hasta dormidos hablamos del Señor porque estamos enamorados. Entonces, Él nos ayuda para testificar con nuestra boca y no es tratar de memorizar algún sistema de evangelismo, aunque muchas gracias a Dios por las 4 leyes espirituales y todos los otros, pero cuando uno realmente se ha enamorado del Señor, habla de una manera muy natural de quién es Él y de lo que Él puede hacer y de lo que Él quiere hacer. Entonces nos ayuda a testificar con nuestra boca, pero nos ayuda a testificar con nuestra vida también. Dejemos apartar de esta escritura y vamos a 1 Samuel 10, versículo 6. Por favor, todos juntos. Entonces el Espíritu de Jehová vendrá sobre ti con poder y profetizarás con ellos y serás mudado en otro hombre. Leamos una vez más. Ok, gracias. Una vez más. Entonces el Espíritu de Jehová vendrá sobre ti con poder y profetizarás con ellos y serás mudado en otro hombre. Pasan dos cosas. Dice profetizarás. La pastora Juanita me estaba contando cómo el Espíritu ha venido, cómo ha estado moviendo, cómo algunos han visto visiones, algunos han profetizado también. ¿Cuántos anhelan moverse en los dones? ¿Pueden levantar la mano? Bien. Pero pasa algo más. Serás mudado en otro hombre. Serás cambiada en otra persona. ¿Cuántos necesitan ser cambiados? Es imposible tener un verdadero encuentro con el Espíritu Santo de Dios y salir de allí igual como uno llegó. Tiene que haber un cambio aquí. Pueden haber las manifestaciones que se quiera, pero si no hay un cambio en el corazón, después debemos preguntar qué pasó.
No es que vamos a ser perfectos allí de una vez ni nada de eso, pero debe haber algo, algún cambio. Yo no nací en un hogar cristiano. Mi madre era cristiana, se casó con mi papá, quien no era, pensando que iba a poder influenciarlo para Cristo, y ocurrió todo lo opuesto. Ella se enfrió en su caminar con Dios y ella oró 52 años por la salvación de mi padre. Y realmente él se afirmó con Dios cuando ella murió. Entonces, si hay alguien aquí que está pensando en casarse con alguna persona inconversa, piénsalo 2 veces. 52 años es un largo tiempo para orar y para sufrir. Entonces, nuestro hogar no era un hogar cristiano, pero yo tuve, gracias a Dios, 2 bisabuelas cristianas. Y cuando yo tenía como 4 o 5 años, una de ellas me ganó para Cristo. Y el Señor entró en mi corazón y yo recibí el sello de salvación. Pero de ahí en adelante, yo decía que amaba a Jesús, pero yo no tenía ningún ejemplo. Se murió esa bisabuela, la otra también. No había ningún ejemplo de lo que era el caminar en Cristo. Y así yo entré en la universidad, entré tambaleando. Y el Señor, quien me había sellado a los 4 años, me protegió de una manera muy sobrenatural. Yo trataba de entrar en pecado. En esa edad, si uno no está firme con Dios, yo entiendo muy bien a los jóvenes, si uno no está firme con Dios, lo que más quiere es ser aceptado por los demás, por los amigos, y eso era mi anhelo. Yo entraba en la taberna con los demás, yo pedía la cerveza con los demás, pero nunca pude tomar la cerveza, porque desde que pasaba por la puerta, el Espíritu Santo que me había sellado a los 4 años me estaba enloqueciendo. Allí estaba saltando la voz de Dios diciendo: pecado, peligro, peligro, pecado, corre, corre. Y en fin, lo único que pude hacer era tirar las monedas sobre la mesa y salir corriendo literalmente, porque no me dejaba. Me guardó también en el área sexual totalmente, gracias a Dios. Y había un área donde logré meterme en pecado y bien metida, y fue con el uso de mi lengua, porque en esos años aún el lenguaje de los profesores era muy pesado, y los estudiantes igual. Y escuchando esas palabras día y noche, se fueron entrando. Estaba todavía en la universidad y me reconcilié con el Señor y le di mi vida ya del todo, y quería quitar eso, pero saben que yo no fui capaz. Y yo por la mañana decía: Señor, yo no quiero decir ni una palabra que te desagrada. Y pasaba un ratico y algo había salido. Pero en el momento en que el Espíritu Santo de Dios me llenó y empezaron a salir de mi boca esas palabras celestiales: Kira tuashendara kurre bahamana kinda bakurre tuashanda bahambara. En ese momento yo literalmente fui mudada en otra mujer en esa área de mi vida. Se fue eso, se fue. Y nunca más volvieron esas palabras hasta el día de hoy. Ya cuántos años después, porque ya tengo 70, para que no tengan que hacer allí los cálculos. Voy a cumplir 71 este mes incluso. Entonces, si hay alguien aquí, si tú estás luchando con algún pecado que no has podido vencer, yo quiero traerte esta palabra de ánimo hoy. Porque el que está presente aquí hoy no solamente nos perdona, sino que nos limpia, nos muda, nos transforma. Y puede hacer por ti lo que hizo por mí allí también. Nos muda, nos cambia. Y entonces Él es el que da la palabra, pone la palabra para testificar, y también nos da allí la capacidad de vivir la palabra que estamos predicando. ¿Están conmigo hasta ahora? Testificamos con nuestra lengua y también con nuestra vida. Ahora volvamos por favor aquí al libro de los Hechos. El Señor les dice allí que esperen, ellos esperan, y entonces el día de Pentecostés llega. Ya llevan 10 días en ese lugar después de que Jesús ya había subido al cielo, y ocurre lo siguiente. Vamos a leer Hechos 2 del 1 al 13, por favor. Lean conmigo en voz alta. Cuando llegó el día de Pentecostés,
estaban todos unánimes juntos. Y de repente vino del cielo un estruendo como de un viento recio que soplaba, el cual llenó toda la casa donde estaban sentados. Y se les aparecieron lenguas repartidas como de fuego, asentándose sobre cada uno de ellos. Fueron todos llenos del Espíritu Santo y comenzaron a hablar en otras lenguas, según el Espíritu les daba que hablasen. Moraban entonces en Jerusalén judíos, varones piadosos, de todas las naciones bajo el cielo. Y hecho este estruendo, se juntó la multitud, y estaban confusos, porque cada uno les oía hablar en su propia lengua. Y estaban atónitos y maravillados, diciendo, mirad, ¿no son galileos todos estos que hablan? ¿Cómo pues les oímos nosotros hablar cada uno en nuestra lengua en la que hemos nacido? Partos, medos, elamitas y los que habitamos en Mesopotamia, en Judea, en Capadocia, en el Ponto y en Asia, en Frigia y Panfilia, en Egipto y en las regiones de África más allá de Cirene, y romanos aquí residentes, tanto judíos como prosélitos, cretenses y árabes, les oímos hablar en nuestras lenguas las maravillas de Dios. Y estaban todos atónitos y perplejos, diciéndose unos a otros, ¿qué quiere decir esto? Mas otros burlándose decían, están llenos de mosto. Y el último versículo por el momento, el 14, todos juntos fuerte, por favor. Entonces Pedro, poniéndose en pie con los 11, alzó la voz y les habló diciendo, varones judíos y todos los que habitáis en Jerusalén, esto sea notorio, y oíd mis palabras. Y predicó semejante sermón que se convirtieron más de 3,000 personas y nació la iglesia del Señor Jesucristo allí ese día. Por favor, digan conmigo, Pedro el miedoso, Pedro el cobarde, Pedro el que le negó a Jesús 3 veces por miedo. Eso fue pocos días antes, pero algo le ha pasado. Ha visto a Jesús resucitado y ha sido lleno del Espíritu Santo y ya no tiene temor, ya no teme nada. Y seguramente muchas de las personas presentes ese día lo habían visto negar al Señor pocos días antes, pero ya a Él no le importa. Lo que le importa es que ellos pueden conocer la verdad. Lo que le importa son las almas que tiene al frente. Y se para allí y predica un sermón con bastante poder y bastante autoridad. Eso es lo que hace la llenura del Espíritu Santo en nuestras vidas. Y tal vez en este día tú dices, bueno, yo quiero el poder. ¿Cuántos quieren el poder para testificar? Ajá. Pero esto de las lenguas yo no entiendo. ¿Cuántos dirían eso también? Ahora, hay pautas y dice la palabra que son un misterio. Y hay pautas concretas que vamos a ver ahora en la palabra para ayudarnos a entender algo acerca de las lenguas y poder recibir en esta tarde. Porque Él quiere darnos esto. Ahora, la palabra habla de diversos géneros de lenguas en la lista de los dones. Ahora vamos por favor a 1 de Corintios 13. 13, versículo 1. Y aquí encontramos 2 géneros de lenguas sobrenaturales. Si por favor me acompañan a leer aquí. Si yo hablase lenguas humanas y angélicas y no tengo amor, vengo a ser como metal que resuena o címbalo que retiñe. Una vez más. Si yo hablase lenguas humanas y angélicas y no tengo amor, vengo a ser como metal que resuena o címbalo que retiñe. Se nombran 2 clases de lenguas sobrenaturales, lenguas humanas y lenguas angelicales. ¿Qué clase de lenguas creen que hablaron el día de Pentecostés? Humanas, muy bien. Griego, romano, africano, árabe. Pregúntenles a nuestros misioneros colombianos que están en los países árabes. Ellos les dirán que eso fue el más grande milagro, porque el árabe, ellos dicen que tiene que ser el lenguaje del cielo porque se necesita toda la eternidad para poder aprenderlo bien. Pero el día de Pentecostés lo hablaron bien. Eran lenguas humanas, pero sobrenaturales porque ellos desconocían esas lenguas. Ahora, ese género de lenguas se ha manifestado varias veces en nuestro ministerio. Yo trabajo con mi mejor amiga, con Igna de Suárez,
desde hace muchos años, ya llevamos 34, 35 años trabajando juntas. Y en el tiempo en que Igna hablaba muy poco inglés en ese tiempo. Si tú hablas con ella hoy día, ella pues ha aprendido bastante, pero en ese tiempo no. Y fuimos a Wichita Falls, Texas, para predicar allí. Y no sé cuántos aquí conocen a Patty Jones, era la iglesia de Patty, que es una misionera con los sordos, realmente un apóstol para la nación, para los sordos aquí. Entonces Patty predicó y nos llamó a Igna y a mí para ayudarle a ministrar. Entonces empezamos a orar por la gente y de repente Igna sintió levantarse una palabra profética para la mujer por quien ella estaba orando. Pero había un problema porque la mujer no hablaba español, Igna no hablaba inglés. Ella nos buscó a nosotros, estábamos las dos ocupadas y ella pensó, lo único que puedo hacer aquí es orar en lenguas y que Dios la bendiga de alguna manera porque ni modo de darle la palabra. Y entonces ella puso su mano y empezó, según Igna, empezó a orar, pero no oró, profetizó en perfecto inglés sin saberlo hablar. Y cuando yo miré allí, la mujer le estaba hablando a mi mejor amiga como metralleta en inglés. E Igna me estaba mirando como quien dice socorro. Y yo corrí allí, yo le dije, perdón, pero yo te traduzco porque ella no está entendiendo, ella no habla. ¿Cómo así que no habla inglés? Acaba de profetizar sobre mí en perfecto inglés. Y cuando yo averigüé la palabra que Igna tenía en su corazón en español, fue la palabra que Dios puso en su boca en lenguas, en inglés, para la mujer. ¿Cuántos ahora se están emocionando con esto? ¿Cuántos quieren que esto te puede pasar a ti? Sí. Y cuando ocurrió eso, precisamente una hermana muy querida, que ya por la edad pues le tocó retirarse del ministerio, pero Olga de Manjarres, ella empezó a anhelar. Dice la Biblia que debemos anhelar los mejores dones. Si estás anhelando esto, mira arriba y dile, Señor, lo anhelo. Lo anhelo, dile, yo anhelo esto, Señor. Yo quiero que tú hagas esto conmigo. Y entonces Olga empezó a anhelar que eso le pasara a ella. Pero pasaba el tiempo y nada. Y por fin un día la llamaron desde el sur de Bogotá de un hospital porque había un indígena huitoto que estaba hospitalizado. Y la mujer que llamó le dijo, era la traductora de ella, le dijo, yo le espero, hermana Olga, porque el Señor usa mucho a Olga pues en sanidad, que para ella, que ella fuera a orar por sanidad. Y ella dijo, yo le espero porque ni él ni la esposa hablan español, solo huitoto. Y Olga salió, pero pues todos los trancones de Bogotá, cuando ella llegó allí al hospital y iba entrando por la puerta de la habitación de él, se dio cuenta que la traductora no estaba, se había ido. Y Olga, pensando en edificar su fe, que veremos ese punto en un momento, ella empezó a hablar en lenguas, creyendo que estaba orando en lenguas, cuando iba entrando allí a la habitación. Los dos huitotos abrieron grande los ojos, cruzaron los brazos, se miraron y le contestaron. Y Olga hablaba y los huitotos hablaban. Y Olga hablaba y los huitotos hablaban. Y Olga estaba emocionadísima, pero no tenía ni idea lo que se estaba diciendo. Y cuando ya sintió que ya se levantó la unción, ella no pudo seguir hablando así. Ella puso su mano, oró por sanidad y se fue a su casa. Cuando llegó a la casa estaba timbrando el teléfono y era la traductora. Y le dijo, hermana Olga, lo siento que no te pude esperar, pero ¿por qué no me dijiste que hablas perfecto huitoto? Y Olga dijo, yo no sé nada de huitoto, yo soy de Boyacá, dijo ella, yo soy boyacense. Entonces la mujer dijo, pero ¿cómo así si los indígenas acaban de llamar y quieren saber en cuál pueblo huitoto fuiste criada? Porque lo hablas sin ningún acento y que muchas gracias por las palabras tan hermosas que les compartiste acerca del Señor Jesucristo. Por favor, dile a alguien allí, ese es nuestro Dios. Ajá. Y ahora dile, y lo puede hacer con nosotros también. Amén. Esas son las lenguas humanas sobrenaturales. Por favor, digan conmigo, lenguas humanas sobrenaturales. Pero esas lenguas no están a mi disposición. Esas lenguas vienen cuando Dios quiere. Nosotros con Igna ya hemos ministrado en como 44 países. Nos hubiera servido muchísimo simplemente poder hablar en el lenguaje de los Shona, allí en África. Poder hablar coreana en Corea. Poder hablar ruso en Siberia.
Pero no, nos tocó hacer dibujos, dramas, hacernos como niñas chiquitas para hacernos entender hasta para poder comprar una Coca-Cola. Entonces, esa no está a nuestra disposición, es cuando Dios quiere. Pero en este versículo hay otra clase de lenguas que una vez que recibamos nunca se pierde y está allí para siempre. Y se puede usar cuando nosotros queremos. Y puedo volver al español y puedo ir debajo manakuye tuashahai ye oshambararakuye barahambarahai. Entonces están aquí y las puedo usar cuando quiera y debería usarlas con mucha frecuencia. ¿Están conmigo hasta ahora? Y estas lenguas, que son las lenguas angélicas o angelicales, estas lenguas tienen diferentes propósitos a las lenguas humanas sobrenaturales. Son totalmente diferentes. Y si vamos aquí a 1 Corintios 14, encontramos algunos de sus propósitos. Yo no digo que esto sea todo. Si tú encuentras otro propósito, por favor avísame porque enriquecerá esta enseñanza. Entonces, encontramos aquí dos propósitos de las lenguas angelicales. Versículo 2 de 1 Corintios 14, por favor lean juntamente conmigo. Porque el que habla en lenguas no habla a los hombres, sino a Dios, pues nadie le entiende, aunque por el Espíritu habla misterios. Ahora, dice esto que nadie le entiende, pero el día de Pentecostés, ¿les entendieron? Fue todo el milagro que les entendieron. Es otra clase de lenguas. Las otras lenguas eran para que la gente alrededor entendieran y recibieran algo de parte de Dios. Pero estas lenguas no son para hablar a los hombres, sino a Dios. Estas lenguas son para mejorar mi comunicación con Dios. ¿Cuántos quieren mejorar su comunicación con Dios? Entonces, veremos en un momento, volveremos a este punto y miraremos las formas de comunicación como esto nos ayuda. Número 1 allí es que se mejora nuestra comunicación con Dios, son para hablar con Dios. Pero hay otro propósito en el 4, por favor todos juntos. El que habla en lengua extraña, a sí mismo se edifica, pero el que profetiza, edifica a la iglesia. Para entender esto, necesitamos conocer el contexto. Los corintios se enamoraron de las lenguas. Y de tal manera que ya no hablaban en español, para ponerlo en nuestro contexto. Ya no enseñaban, ya no profetizaban, sino que desde que se reunían todo era lenguas. Y Pablo, si tú lees con cuidado este capítulo, él está corrigiendo eso. Y él está diciendo, no, él está diciendo, en el culto se necesita dar algo que los otros pueden entender y pueden recibir. Entonces él está corrigiendo ese punto. Y él dice en este mismo capítulo, él dice, le doy gracias a Dios que yo hablo en lenguas más que todos ustedes, corintios enamorados de las lenguas. Pero en el culto yo prefiero dar palabras que otros pueden entender. Entonces ese es el contexto. Y en ese contexto él dice aquí, el que habla en lengua extraña a sí mismo se edifica, pero el que profetiza edifica a la iglesia. ¿Cuántos necesitan edificarse? Ajá. El que habla en lengua extraña a sí mismo se edifica. Y yo creo que es por este punto que el diablo odia tanto las lenguas, las odia. Iglesias se dividen por las lenguas. No es a causa de sanidad, no es a causa de liberación, son las lenguas. Denominaciones se dividen por las lenguas. Por las lenguas. ¿Por qué? Porque el enemigo sabe que cuando recibimos y empezamos a usarlas como Dios quiere, vamos a empezar a arrebatar almas de su reino para el reino de Dios y Él no quiere eso. Él sabe que nos vamos a edificar. ¿Cuántos a veces sienten que tú no vales ni 5 centavos o yo soy la única acá? Y cuando ocurre eso y estás en el piso emocionalmente y no hay ni palabras en español que puedes expresarle a Dios lo que hay en el corazón. Y el diablo te está diciendo, no vales nada, no vales nada. Y literalmente tú puedes empezar a sentir que el Espíritu Santo se levanta, se levanta, se levanta.
hasta que tú puedes tomar esta Biblia y ponerla en toda la cara del diablo y decirle, diablo mentiroso, diablo mentiroso. Todo este libro es la historia del amor del Dios vivo por mí. Así que cállate, demonio. Y a veces, ¿cuántos a veces, están frente a la tentación? Oh, solo 2. A ver. Y cuando estás frente a la tentación y no quieres pecar, tú empiezas y empiezas a sentir que el Espíritu se va levantando hasta que tú puedes decir un no rotundo a esa tentación. No lo haré, no pasaré por allí, no caeré allí. ¿Y cuántos a veces se asustan? ¿Pueden levantar la mano? Bueno, vamos mejor 10, levantar. No, casi todos esta vez. Hace unos años estábamos ministrando con Igna en Arauca. Y la situación era muy tremenda. La situación de orden público era muy, muy tremenda. Entonces, ella se enfermó una noche. Había una base militar muy cerca de la iglesia cuadrangular donde estábamos. Y mucha muerte, mucho ataque. Y esa noche Igna se enfermó por el agua, que era mala. Y entonces yo me quedé cuidándola como a la 1 más o menos de la mañana. Ella logró quedarse dormida. Apenas se durmió mi amiga y yo empecé a escuchar el peor tiroteo que he escuchado en mi vida. He visto tragedias, he visto gente morir y he escuchado muchos tiroteos, pero ese tiroteo se escuchaba a metralletas, revólveres, bala va, bala viene. Yo allí empecé a clamar al Señor, me arrepentí de todos mis pecados, me alisté. Uno puede pensar, estoy muy bien con el Señor, pero cuando uno está frente a la muerte, uno dice, espero que esté muy bien. Y bueno, allí clamando, orando por todos los que estuvieran involucrados allí en ese conflicto, que nadie partiera la eternidad sin Cristo en el corazón, no entraba en paz, orando por la protección sobre la iglesia, sobre nosotros, no entraba en paz. Y no sé por qué me demoré en empezar a orar en el Espíritu, pero por fin empecé a orar en lenguas y apenas empecé y me llegó una paz al corazón, pero una paz. Y yo seguí orando en lenguas, llevaba más de 1 hora orando y se despierta Igna. Y entonces yo le dije, amiga, ¿tú estás oyendo ese tiroteo? Y ella dijo, no, pero ella estaba muy enferma. Entonces yo dije, espérate un momento, voy a apagar el ventilador para que puedas escuchar el tiroteo. Apagué el ventilador y se acabó el tiroteo. Era un ventilador muy antiguo y cuando se recalentaba hacía brrr, pa, 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 brrr, pa, pa. Y yo llevaba más de 1 hora de terror. Y por una situación que no existía. Pero saben que los expertos dicen que ese es el caso con el 99.999% de nuestros temores. Nunca llegan a ser realidad. Por ejemplo, ¿cuántos han estado aquí seguros en algún momento que te ibas a morir? ¿Puede levantar la mano? ¿Cuántos se murieron? ¿Pueden levantar la mano? Por favor, dile a alguien a tu lado, dile, ojo con los temores. Porque la gran mayoría son ventiladores. La situación era imaginaria, pero el temor fue real. Pero cuando empecé a orar en el Espíritu, me llegó la paz allí, me edifiqué. ¿Cuántos necesitan edificarse? Muy bien, muy bien. Ok, entonces las lenguas angelicales son para edificarnos. Y volvemos al otro punto, son para comunicarnos con el Señor. Ahora, miremos aquí versículos 14 y 15 de este mismo capítulo, por favor, todos juntos. Porque si yo oro en lengua desconocida, mi espíritu ora, pero mi entendimiento queda sin fruto. ¿Qué pues? Oraré con el espíritu, pero oraré también con el entendimiento. Cantaré con el espíritu, pero cantaré también con el entendimiento.
Está diciendo, yo oraré en lenguas, pero oraré también en español. Recuerden que él está corrigiendo allí la tendencia de que solo sea lenguas. Entonces, oraré en el Espíritu, pero oraré también en español. Las lenguas angelicales son para orar. Y dejemos esta escritura apartada y acompáñenme un libro antes en Romanos 8, 26 y 27, por favor. Y de igual manera, el Espíritu nos ayuda en nuestra debilidad. Pues ¿qué hemos de pedir como conviene? No lo sabemos. Pero el Espíritu mismo intercede por nosotros con gemidos indecibles. Mas el que escudriña los corazones sabe cuál es la intención del Espíritu, porque conforme a la voluntad de Dios, intercede por los santos. Miren esto tan lindo. Esto dice que yo no sé orar. ¿Cuántos dirían conmigo, yo no sé orar? ¿Cuántos tienen situaciones en su familia por la cual no sabes cómo orar? Pero hay muy buenas noticias. El que sabe vive en ti. Aleluya. Entonces, cuando empiezas a orar en el Espíritu, literalmente estás permitiendo al Espíritu Santo el uso de tu lengua y Él va intercediendo, Él va orando, Él va intercediendo. Y Él va revelando causas, porque nosotros muchas veces, miramos superficialmente y podemos estar orando por algo, pero no sabemos qué causó eso, cuál es la raíz, y podemos juzgar mal y podemos estar incluso orando mal. Pero el que sabe, conoce todo, Él hace la oración perfecta a través de nuestra boca. Y yo nunca olvidaré, yo trato de, ahora no me queda casi tiempo para consejería, pero cuando estoy haciendo consejería, yo trato de escuchar a la persona con estos oídos, pero por dentro estar orando en el Espíritu en silencio y escuchando la voz del Espíritu, porque Él me va revelando cosas. Entonces, nunca olvidaré en un campamento de una misión muy legalista, hace unos años, ustedes se perdieron de esa etapa de la iglesia, gracias a Dios, pero era un tiempo para las mujeres falda larga, manga larga, pelo largo, y una pastora de allí dijo, y lengua larga, de ese tiempo. Entonces se hacía mucho énfasis en la apariencia, ¿no? Y no tanto en el corazón. Entonces, en ese tiempo, el Señor milagrosamente abrió la puerta para Igna y para mí, para ministrar en esa misión. Y pues Igna siempre se ha arreglado súper bien. Y entonces, bueno, el Señor allí abrió la puerta y nosotros caminábamos como sobre cáscaras de huevos, porque estaban vestidas de la manera que les conté. Y para los hombres era chaqueta y corbata, una en Barranca Bermeja, para que tengan una idea. Entonces, siempre tratamos de no tocar. Hicimos esfuerzo por no tocar el asunto del arreglo. A nosotros no nos importa si se arreglan o no se arreglan. Esa es cosa de cada quien. Nos importaba la gente. Y llevábamos 3 años trabajando con esa misión. Entonces, y un día, en ese campamento de 750 mujeres, una joven se me acerca, estaba vestida igual que las demás, y alcanzó a decirme, hermana Susan, tengo un problema con mi esposo. Él no quiere nada con el Señor y no quiere nada con la iglesia. Y Dios me habló. Y me dice, ¿tienes 20,000 pesos en tu cartera? Y yo, sí, Señor. Y por dentro yo pensé, lo único que tengo son esos 20,000. Y me dice, sácalos y regálaselos. Era más dinero en ese tiempo. Y yo le dije a la joven, espera un momento porque Dios me está hablando. Y por dentro yo dije, creo que me está hablando, pero qué cosa tan extraña esta, porque ¿qué tiene que ver con su esposo? Entonces yo metí la mano, saqué los 20,000 y cuando fui a poner ese dinero en su mano, se me salió una palabra. Y normalmente cuando vas a profetizar vas a saberlo de antemano y el Señor te permite dar o no dar, pero Él no me permitió decidir porque Él sabía muy bien que donde me dijera de antemano yo no iba a dar esa palabra. Porque lo que salió fue esto: así dice el Señor, arréglate. Y yo quedé, y ella también. Y ella dijo, bueno, gracias, pastora. Ya no necesito la consejería, y tomó el dinero y se fue. Y yo quedé pensando, Señor,
3 años de trabajo destruido con una sola palabra. ¿Cómo pudo pasar eso, Señor? Pasaron como 2 meses y me escribe la mujer: amada pastora Susan, gracias por la ofrenda, el Señor me la multiplicó. Alcanzó para poder cortarme el cabello, comprar aretes, comprar un collar y también comprar una nueva blusa y maquillaje. Y dice, y así arreglada yo llegué a mi casa, y cuando mi esposo abrió la puerta, salió corriendo, me dio 3 vueltas en el aire gritando: esta es la mujer con quien me casé. Y dice, ahora estamos en otra iglesia, él está en el Señor y estamos sirviendo al Señor juntos. ¿Qué había pasado? Se casaron, ella se arreglaba y a él le gustaba ver a su esposa arreglada. Ella entró en el Señor, la iglesia le obligó a quitar todo el maquillaje y todo lo demás. Y yo hubiera podido dar allí meses de consejería matrimonial. Yo no iba a dar con el punto de que toda la piedra de tropiezo para ese hombre recibir a Cristo era una sencilla falta de maquillaje. Pero el Espíritu Santo sí sabía. Están conmigo hasta ahora. Entonces uno va orando en el Espíritu y Dios va revelando, va revelando, va revelando. Ok, entonces, dice, volvemos aquí a 1 Corintios 14, y dice, oraré con el Espíritu, pero oraré también con el entendimiento. Vimos que es para orar, en Romanos vimos que es para interceder, y entonces dice algo más aquí en el 15, cantaré con el Espíritu, pero cantaré también con el entendimiento. Las lenguas son para adorar al Señor. Las lenguas son también para cantar, para orar, para interceder y para cantar. Y el canto en lenguas trae una doble unción, porque Dios te va dando una melodía y también la letra que estás cantando en lenguas, aunque no entiendes, también tiene su unción. He visto al Señor hacer muchos milagros en medio de una canción en lenguas, en medio de que la congregación esté adorando. Y nunca olvidaré, me invitaron en México, no, en Guatemala, unos pastores me dijeron, esto fue hace unos años, me dijeron que habían abierto un año antes una obra, un campo blanco, una obra pequeña en las montañas, y que iban todos los sábados a esa obra, y me invitaron a ir a predicar. Entonces, bueno, subimos como 3 horas por una trocha hasta la cima de una montaña. No había luz eléctrica, ellos conectaron el micrófono a la batería del carro, me pasaron el micrófono y me dijeron, bueno, Susan, predique. Lo que había allí era un árbol muy grande con unas casitas alrededor, no había más. Y me dijeron, bueno, Susan, aquí está el micrófono, predique. Y entonces yo rasqué la cabeza, yo dije, pues hermanos, esperemos que llegue la gente, porque pues no tenemos afán. Y entonces dijeron, ellos nunca salen de sus casas. Yo dije, ¿cómo? ¿Y llevan cuánto tiempo viniendo? 1 año, todos los sábados, nadie ha salido, ninguno ha salido. Pero tranquila hermana, porque la palabra no vuelve vacía, en esas casas la palabra está llegando, así que predique. Y entonces otra vez rasqué la cabeza y yo dije, hermanos, es que es la primera vez que me piden predicar a un árbol, porque aquí no hay nadie más. Pero si ustedes dos se hacen aquí al frente, tal vez me irá un poco mejor, pero era muy difícil. Una palabra evangelística para 2 pastores no cuadraba para nada. Entonces prediqué sobre el amor de Dios, nadie salió. Oré para terminar, nadie salió. Puse mi amén a la oración, nadie salió. Y en eso el Señor me habló y me dijo, quiero que cantes en nuevas lenguas. Y yo por dentro yo le dije, ¿qué lenguas? Señor, esta gente no sale con español. ¿Qué lenguas? Y me trajo a la mente un versículo de este mismo capítulo que dice, las lenguas son por señal a los incrédulos. Pero yo no quería quedar mal, entonces me hice la gringa a la voz de Dios, que me quedaba muy fácil. Y dije, no, esa no debe ser la voz de Dios, pero yo sabía muy bien que era la voz del Señor. Y en eso yo entregué el micrófono y el pastor me lo devolvió diciendo, hermana, el Señor dice que tiene que cantar en nuevas lenguas. Entonces, gracias a Dios por la autoridad sobre nosotros.
Entonces yo dije, ay, sí, hermano, sí, eso es de Dios. Entonces mandé un SOS al cielo internamente, Señor, perdóname. Tomé el micrófono y empecé a cantar. Cerré los ojos. Kirabarashi manamahamani bakoma bakemanai. Andabaraho mani bakiye. Karabahamani bakomanahayan. Andabashe mani bako. Aribato manabashai. Akirati baribashe mani bakoye. Kanda vimaho mani bahanai. Anda vimani aribato mani baki mani arrebatai. Arribasho manai. Arribasheya. Y me perdí en la presencia de Dios. Y no sé cuánto tiempo canté. Pude escuchar a los pastores allí llorando. La presencia de Dios llegó de manera muy fuerte. Y lo cierto es que cuando abrí mis ojos, habían 2 filas de personas arrodilladas delante de mí, todos listos para nacer de nuevo. El Señor los había sacado de las casas. ¿Y cómo lo hizo? Yo no lo sé. La maravilla de las lenguas es que son tan sobrenaturales que nuestra mente finita no capta qué es lo que está pasando. Y cuando Él se mueve a través de las lenguas, nadie puede tocar su gloria. Nunca podré decir, prediqué tan bien que salió. Que Dios guarde. Nunca podré decir, oré con tanto poder. Que Dios guarde. No. Lo único que puedo decir es que Él lo hizo y yo no sé cómo. Es muy posible que me haya permitido cantar en cachiquel, que era el lenguaje materno de ellos. Todos hablaban español. Pasamos toda la tarde, eran indígenas. Pasamos toda la tarde allí. Cada quien quería confesar sus pecados para nacer de nuevo, confesar personalmente. Estuvimos allí largo tiempo, hablaban perfecto español, pero su lengua materna era el cachiquel. Y no sé si Dios me permitió cantar, no lo sé. Pero ese día nació una iglesia en esa cima de esa montaña. Una iglesia que aprendí hace poco que sigue creciendo allí en las montañas de Guatemala. Cantaré en el Espíritu, pero cantaré también en español con el entendimiento. ¿Están conmigo hasta aquí? Muy bien. Ahora, dice la palabra, vamos aquí por favor a Marcos 16, versículos 17, 18. Ya casi terminamos. Todos juntos, por favor. Y estas señales seguirán a los que creen. En mi nombre echarán fuera demonios, hablarán nuevas lenguas, tomarán en las manos serpientes y si bebieren cosa mortífera no les hará daño. Sobre los enfermos pondrán sus manos y sanarán. 5 señales que seguirán a los que creen. Echar fuera demonios está muy claro, sabemos de eso. Hablarán nuevas lenguas, espero que también quedó claro ahora. Pero entonces vienen 2 señales no tan claras. Tomarán en las manos serpientes. No vayas a buscar una 4 narices por ahí para probar tu fe, por favor. Saben que hay sectas que sí hacen eso, que juegan con serpientes. Se refiere a vencer demonios, pero recuerden que cuando Pablo fue mordido por una serpiente nada le pasó. Y levante tu fe porque muchos de ustedes estarán en misiones y van a ver muchas cosas ocurrir. Levante tu fe desde ahora. Y si bebieren cosa mortífera no les hará daño. No vayas a probar tu fe con cianuro tampoco, por favor. Pero levante la fe por si alguien te echara burundanga en un bus. O por si el Señor te llamara a la Ciudad de México, donde el aire es muy tóxico. Levante tu fe,
para creerle al Señor desde ahora con esas señales. Y la última, sobre los enfermos pondrán sus manos y sanarán. Ahora dice, estas señales seguirán a los que creen. Pero todos conocemos personas que son buenos cristianos, aman al Señor, son requete mega sellados y salvos, pero no se mueven en nada de lo que son los dones del Espíritu Santo y no creen en el mover del Espíritu Santo. Igual van a llegar al cielo, pero se pierden de mucho gozo y muchas cosas muy hermosas por el camino que realmente Dios quiere que tengamos. No es obligatorio ser llenos del Espíritu Santo. No es obligatorio recibir el bautismo en el Espíritu Santo, pero es una bendición tan grande. Él nos ofrece esta oportunidad y Él quiere hacerlo en nuestras vidas, pero no nos obliga. Ahora, por favor, miremos aquí, a ver, Hechos 2. Volvemos a Hechos 2 un momento. Versículos 38 y 39, todos juntos, por favor. Pedro les dijo, arrepentíos y bautícese cada uno de vosotros en el nombre de Jesucristo para perdón de los pecados, y recibiréis el don del Espíritu Santo. Porque para vosotros es la promesa, y para vuestros hijos, y para todos los que están lejos, para cuantos el Señor nuestro Dios llamare. ¿Cuántos aquí son llamados por Dios? Por favor, di conmigo, esta promesa es para mí. Y si estos dos versículos ocurrieran en cualquier otra parte de la palabra, podríamos pensar que no se referían a lo que fue el santo alboroto de Pentecostés ese día. Pero está en medio de todas las manifestaciones. Está en medio de la llenura, está en medio de la grandeza de Dios, la presencia de Dios en ese lugar. A esto se refiere. Es una promesa. Por favor, diga conmigo, es una promesa. Una promesa. Y hoy el Señor te lo quiere regalar si tú lo quieres recibir. No es que uno lo recibe una vez para siempre. Es algo que debemos anhelar vez tras vez. Él quiere volver a llenarnos y volver a llenarnos. ¿Saben? Esto fue en Hechos 2 que estábamos viendo ahora. Pero saben que en Hechos 4 ellos estaban bajo amenaza de muerte si seguían hablando en el nombre de Jesús. Y después de que allí el Sanhedrín los soltó, las autoridades judías les amenazaron de muerte y los soltaron. Volvieron a los suyos, a los de Hechos 2. Y todos juntos empezaron a clamar al Señor y a decirle, Señor, nos han amenazado de muerte, pero no queremos fallarte. Queremos predicar con poder y que tú respaldes esa palabra con señales y prodigios a través de nuestras vidas. ¿Y saben cuál fue la respuesta de Dios? Los volvió a llenar. Y los llenó con tanto poder que dice que el lugar donde estaban tembló por el poder del Espíritu Santo. Solo habían pasado 2 capítulos y ya necesitaban otra llenura del Espíritu Santo. Hoy el Señor quiere darte una nueva medida del Espíritu Santo. Quiere llenarte hasta que rebose. Quiere hacer una transformación y también quiere darte las nuevas lenguas y otros dones también. Ese es solo uno, pero quiere el poder darte todo esto en ese día, en este día. Entonces, si tú anhelas esto, si tú nunca has sido bautizado con el Espíritu, si tú nunca has hablado en nuevas lenguas y tú anhelas esto en esta tarde aquí, yo te invito a ponerte de pie conmigo allí y el Señor te quiere dar una nueva medida. Gracias, Señor. ¿Alguien me ayuda a correr esto, por favor? Sí, hacia atrás para hacer lugar. Gracias. Ahora, quiero invitarte a que pases aquí adelante.
Estamos creyendo con la pastora que esta es tu tarde. Que el Señor va a hacer algo tan hermoso en tu vida ahora. Tan hermoso. Señor, gracias. Gracias, Jesús. Dice la palabra, fueron llenos del Espíritu Santo y comenzaron a hablar. Tal vez tú estás pensando, no lo merezco. Bienvenido al club. No se puede merecer. Es un regalo gratuito que Él nos da, igual como te dio la salvación. Él viene y te llena con el Espíritu Santo. Te llena. Te llena. Y les voy a llevar en una oración muy sencilla para que pides una sola vez que Él te llene. Y de allí ya no más español. Y después de que con la pastora oramos por ustedes, entonces diremos, ahora sí, creen al Señor, confíale con tu lengua y empieces a hablar en nuevas lenguas. No necesitas temer lo que puede salir de tu boca, porque dice la palabra que cuando tú hablas en lenguas bien das gracias. Y dice la palabra que cuando tú le pides a Él, el Espíritu Santo, Él te da la cosa verdadera. La cosa verdadera. Hay una sola condición, creer. No es más. No tienes que esforzarte, es solo creer. Él te ama tanto y está aquí para hacerlo contigo. Entonces, por favor, levante tus manos allí.